Vos buenas tardes, allá con 8 horas de diferencia. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días para ustedes, buenas tardes desde aquí, desde Moscú. Qué gusto podernos comunicar. Bueno, la maravilla de la tecnología que nos permite en este momento estar allí en contacto. Y hacíamos hoy referencia, hace un rato, que habías participado de un foro económico muy importante, del cual tristemente en nuestro país no hubo tanta repercusión. A veces hay medios que se dedican más a seguir solamente una agenda que plantea Occidente. Y por eso es la posibilidad de comunicarnos contigo y que desde Moscú en este caso nos cuentes qué es lo que estuviste haciendo, de qué se trata ese foro económico tan importante en donde hubo presencia de muchos jóvenes de muchos países. Bueno, resumiendo, estoy acá en Rusia desde el 25 de febrero, una estadía larga. Este es mi sexto viaje por aquí, por la Federación, por la USA Snanie. Me otorgaron un premio, estuve nominado junto con Tucker Carlson y con Scott Ritter y otro colega de Eslovenia, como personas, el premio a Mejor Educador Extranjero del Año sería por el conocimiento y la verdad histórica y frente a la propaganda antirrusa en Occidente. Y bueno, tuve el orgullo de ser galardonado con esta distinción que me fue entregada en manos de María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, así que bueno, fue un doble premio, una distinción que bueno, me llena de orgullo. Y bueno, también estuve participando, ahora volví el domingo pasado de Ekaterimburgo, una hermosísima ciudad, la tercera ciudad más importante de Rusia. Estuve convocado, se realizaron una serie de foros muy importantes en esa ciudad, el foro económico eurasiático de la juventud, que bien mencionabas, que convocó a más de 20.000 participantes, bueno, incluso estuvo hablando para los jóvenes el embajador de nuestro país en la Federación Rusa, y a mí me tocó disertar en el foro panruso de la juventud, también en Ekaterimburgo, auspiciado y esto realizado por la Universidad Federal de los Urales, una casa de altos estudios prestigiosísima de la Federación Rusa, con gente realmente encantadora, muy hospitalaria, muy generosa. Y estuve disertando ahí con dos colegas más, una colega de Alemania, que estuvieron contando también sus experiencias, hablando sobre la verdad histórica en este momento donde se vuelve crítico, es más en este año con el 80 aniversario de la victoria sobre el nazismo, el poder decir la verdad frente a la reescritura que se pretende hacer desde Occidente, tergiversando una historia tan dramática y tan importante para toda la humanidad como fue el triunfo sobre la Alemania nazi. Así que básicamente es eso, Marcelo, y bueno, un montón de otras actividades, sinceramente, que me tienen aquí comprometido, que un poco van a culminar antes de mi regreso a nuestro querido país, el 9 de mayo con el Día de la Victoria, en el cual voy a estar en la Plaza Roja de Moscú, eh, eh, hecho tan significativo en lo que es el corazón de Moscú y el corazón de Rusia, que es justamente la Plaza Roja. La verdad que hoy es un día muy particular y que nos da la posibilidad de que podamos estar comunicándonos con vos, porque hoy se cumplirían 80 años de la fecha del suicidio de Adolf Hitler. Y en esto que vos estás hablando de la verdad histórica, de qué manera se apropió un sector de Occidente de todo lo que ha sido esa Segunda Guerra Mundial y el triunfo sobre el nazismo, precisamente negando la participación de Rusia, sin la cual hubiera sido imposible que eso se diera. Obviamente también la participación de los Estados Unidos fue necesaria, fue importante, la recuperación de los países en Europa, pero quien estuvo poniendo el cuerpo y quien puso la mayor cantidad de los soldados muertos ha sido precisamente Rusia. Por eso la importancia de lo que vos estás planteando en referencia a esa verdad histórica, ¿no es cierto? Sí, es tan cierto lo que decís, Marcelo, que de hecho vos sabés que
frente a la ingratitud y a esta mirada tan parcializada de Occidente, en la cual se soslaya el protagonismo del pueblo soviético en el triunfo sobre el nazismo, vos sabés que hay un monumento muy significativo en el Museo de la Victoria, aquí en Moscú, que muestra a 4 combatientes aliados, a uno soviético, a uno americano, a uno británico y a uno francés. Este monumento coronado por el Naciones Unidas. Esto muestra cómo, de la forma que vos muy claramente lo decías, la participación estadounidense, por supuesto que fue muy importante, y eso Rusia nunca lo olvida, a pesar de que los Estados Unidos perdieron 300.000 vidas en esa guerra, 300.000 militares, ningún civil, gracias a Dios, mientras que la Unión Soviética perdió 27 millones de habitantes, se calcula unos 10 millones de militares y unos 17 millones de civiles, desnudando lo que fue realmente la guerra en la Unión Soviética, la invasión nazi, que fue una guerra de exterminio. A pesar de eso, en este país, como heredero de la Unión Soviética, nunca se olvida ni se para con el pueblo estadounidense y con el presidente de aquel entonces, Franklin Roosevelt, que fue un sincero amigo de la Unión Soviética, y a tal punto es cierto lo que decías, que yo en muchas de mis conferencias inicio o muestro un video que es el inicio de un film norteamericano que se llama Misión a Moscú, inspirado en el libro del mismo nombre de Joseph Davis. Este hombre, te cuento muy brevemente, fue embajador en la Unión Soviética de los Estados Unidos entre el 36 y el 38, un amigo personal de Roosevelt, al cual le pide el presidente estadounidense que se haga cargo de la embajada en Moscú para ver hasta qué punto Estados Unidos y Moscú podían ante una amistad y una colaboración frente a una futura amenaza nazi. Y en ese filme, en el comienzo, el mismo Joseph Davis en persona, el escritor que hizo este libro en el que se basó la película, dice, entre otras cosas muy interesantes, el ejército rojo hubiese sido derrotado por el nazismo, con Europa, África y Asia en manos de las 3 potencias agresoras, o sea, Alemania, Italia y Japón, sin duda hubiese sido tan solo cuestión de tiempo hasta que los Estados Unidos hubiesen sido derrotados también. Entonces, lisianamente, la Unión Soviética liberó al mundo entero del nazismo. Fue el único país que se liberó a sí mismo de la ocupación nazi. Todos los demás países debieron ser liberados por otros ejércitos. Entonces esto es lo que realmente no hay que olvidar y hay que poner de relieve como un tributo a los héroes y a los veteranos que ofrendaron a esas 27 millones de vidas que quedaron justamente en ese sacrificio. Incluso un número, y con esto cierro esta parte, Marcelo, hoy Polonia, que es, a pesar de que en esta charla tuve a este colega polaco excelente, y hay muchos polacos que sin duda hacen honor a la verdad histórica, hay una élite polaca que pretende desconocer la historia, desconocer el legado, y hay que recordar que incluso para liberar Polonia 600.000 miembros del Ejército Rojo perdieron la vida. Entonces eso no hay que olvidarlo si no queremos repetir estas historias tan sangrientas y nefastas. Nosotros aquí en Oberá, nuestra ciudad es la capital nacional del inmigrante. Es una ciudad en donde conviven muchas colectividades. Tenemos un espacio particular que es el Parque de las Naciones, donde vos tenés 16 casas de colectividades y tenés una enfrente de otra, por ejemplo, la casa brasilera, de la colectividad brasilera, de la colectividad rusa, la colectividad ucraniana, la colectividad japonesa, francesa, española, italiana, tantas otras, ¿no? La checa. Eh, y se da esta situación, Oberá se funda en 1938, previo a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, también por lo que fue la migración hacia nuestro país. Pensar que ese marco de cordialidad, de hospitalidad que hay aquí, que se pudo lograr esa simbiosis con lo que era la población de la zona, ya con otras migraciones, la migración paraguaya, la migración brasilera, a veces cuando uno solo se queda en esa penetración cultural que se dio después de la Segunda Guerra Mundial desde los Estados Unidos, marcando que los aliados de aliados tenían poco, porque parecía que eran ellos solos, imponiendo un modelo hegemónico a nivel mundial. Por eso la necesidad de esta expresión que vos nos estás dando,
la posibilidad de entender que una verdad histórica, nos gustaría en algún momento cuando vuelvas a la Argentina poder invitarte, que vengas, que puedas dar una charla aquí en nuestra ciudad, porque hace falta esa parte, porque es como que se borró, se negó, siguiendo una de las máximas de Arturo Jaureche, la primer colonización es pedagógica para que luego llegue a la colonización económica. Entonces, considerar que solamente hay una parte de la historia y desconocer la otra, evidentemente nos hace huérfanos de esa historia. ¿Cómo es que llegaste vos a interiorizarte en la historia de la Federación Rusa? ¿Cómo presentaste tu trabajo? ¿Cómo fuiste reconocido? Contanos un poco también de, en esta parte de la charla, de lo que ha sido tu premiación como educador del año. Sí, primero quiero decirte que obviamente para mí sería un gran orgullo y un honor y con gusto aceptaría una invitación para estar en esta bella ciudad dando una charla y conociéndola, que no he tenido el placer de visitarla. Y cómo nuestro país también en ese sentido ha sido un ejemplo, ¿no? De cómo creo que naturalmente es la relación entre los pueblos, ¿no? Una relación que puede ser de amistad, de hermandad, como nuestro país, por ejemplo, un conflicto tan tremendo y tan doloroso como es el conflicto árabe-israelí, en nuestro país hay veces que artificialmente se lo quiere asusar este conflicto cuando históricamente, como decimos coloquialmente, el turco y el ruso siempre convivieron sin ningún problema, ¿no? Por decirlo, los árabes y los judíos. Y así, bueno, se me venía a la mente cuando describías tu hermosa ciudad de Oberá, con esa hermandad, inclusive esa hermandad que desgraciadamente por los manejos políticos de la OTAN y de este occidente globalista, se generó esta dolorosísima guerra civil, guerra fratricida, ¿no? Entre dos pueblos hermanos tan queridos como es el pueblo ruso y el pueblo ucraniano. Y yendo a lo que me consultabas, mi relación con Rusia, la verdad que es de larga data porque yo desde niño ya me interesé por la historia, la cultura, la política de Rusia. Era un niño bastante particular, por decirlo de un modo elegante. Entonces, bueno, uno a veces tiene intereses un poco raros para su edad. Así que muy de niño, de joven, en mi casa afortunadamente había muchos libros, había acceso a eso. Entonces siempre por algún motivo que no sé explicar sentí una fascinación por Rusia porque hasta donde yo sé no tengo sangre rusa, pero bueno, me pareció fascinante desde muy niño y obviamente a medida que pasaba el tiempo y los años, uno va incrementando estos gustos, ¿no? Por la política, por la historia, por la geopolítica, por todas estas situaciones y lo va llevando, es un devenir que a uno lo va llevando, lo va conduciendo y recuerdo que obviamente el conflicto en el Donbass, cuando comienza ya por 2014, por supuesto que me tuvo recibida en nuestro país, Ujú. y digo desgraciadamente que fue bandera en la defensa de los derechos humanos, parecería ser que para algún otro, y ante las violaciones de los derechos humanos del pueblo del Donbass por parte de los golpistas en Kiev, bueno, obviamente que llamaba mi atención y mis esfuerzos para tratar de visibilizarlo. Y un año antes de que se iniciase la operación militar especial aquí en Rusia, yo escribí un artículo para un portal que desgraciadamente ya no existe, pero era muy interesante. Hola, hola. Sí, 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 te escuchamos. A veces se corta un poquito, Ay, pero te perdón, escuchamos parecía atentamente. Te escuchamos. Se corta a veces un poquito, pero te escuchamos que se atentamente. había cortado la conexión. Ujú. Pero bueno, como te decía que en ese portal que se llamaba Identidad Colectiva, escribí un año antes un artículo en el cual preveía que iba a iniciarse una guerra si la OTAN seguía por donde iba en este camino de acá. Me encontró también aquí en Moscú, siempre y cuando en estadías prolongadas de mínimo un mes y medio, 2, 3 meses. Así que, bueno, ahí cobró cierta notoriedad por haber escrito ese artículo, por haber quedado varado, porque vine por la aerolínea alemana Lufthansa que me dejó varado sin ningún tipo de solución ni nada, así lisa y llanamente. Entonces, bueno, todas estas cosas
fueron contribuyendo a cierto conocimiento, más allá de que ya escribí artículos, demás, después escribí un libro que tuvo cierta repercusión acá, ya ha sido traducido al idioma ruso y próximamente hay posibilidades que sea impreso en este país, que se llama La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Y bueno, a raíz de todo este trabajo me propusieron como candidato al premio Snanie que te comentaba antes, Sí. Marcelo. Esta sociedad es una sociedad que funcionó en la época soviética, una sociedad muy prestigiosa en cuanto al fomento de la cultura, la educación, la ciencia, las artes y todo en la Unión Soviética. Después, a la caída del país soviético, desaparece, si no me equivoco, en 2019-20, el presidente Vladimir Putin volviese a poner en funcionamiento esta sociedad, y todos los años premia el esfuerzo y el trabajo y la labor de los rusos en estos diferentes campos que te mencionaba. Y para en que se premió a extranjeros que trabajamos, como te decía al principio, en pos del conocimiento de Rusia en el resto del mundo y de la verdad histórica. Y a mí me propusieron como candidato por la labor 2023, y en esa oportunidad ganó un corresponsal de guerra francés, un colega muy prestigioso, y me volvieron a postular en el siguiente año, que fue la premiación que se dio acá en febrero de este año para la labor 2024. Y ahí, como te decía, estuve nominado con estos prestigiosísimos colegas como Scott Ritter y Tucker Carlson. Y la verdad que fue una gran sorpresa para mí que me otorgaran el premio. Y es un poco el recoger un poco los frutos de un trabajo que uno hace desinteresadamente y de corazón porque considera que está del lado correcto, y que en este momento Rusia, al igual que lo hizo en otros momentos de la historia, como fue la Segunda Guerra Mundial, como fue durante la Revolución y como fue durante diferentes capítulos de historia, cuando Rusia hace muchas veces luchas en soledad que después disfruta los frutos justamente toda la humanidad. Entonces creo que en ese sentido los que por lo menos conocemos esto debemos poner nuestro granito de arena, y es un poco lo que yo me propuse hacer ya hace bastante tiempo y sigo haciendo. La verdad que la necesidad de conocer esa otra parte, porque hablamos tanto, digamos, estás contando todo lo que ha sido este desarrollo y evidentemente siempre Rusia ha tenido y lo que fue la Unión Soviética, una orientación hacia el conocimiento. Resulta que venden que la sociedad del conocimiento es algo nuevo, es algo occidental, y esto realmente tiene muchísimo más tiempo, y ahí donde están la expresión de las distintas culturas, culturas que saben que las cosas se hacen con el tiempo. Alguien dijo alguna vez: no le hagas guerra a los rusos porque ellos tienen el tiempo a su favor, entonces vas a tener que tener demasiada espalda para poder bancarte semejante atrevimiento. Así que eso la verdad que nos hace muy bien, nos pone muy contentos que un argentino, en este caso vos, haya sido reconocido de esta manera. También se hace eco de estas palabras un amigo, colega, compañero nuestro, porque es nuestro corresponsal en Buenos Aires, Daniel Barrios, que nos puso en contacto, que nos dio esta información, que nos dijo qué es lo que estaba sucediendo, porque la verdad que a veces se cuentan o se... Bueno, tenemos un presidente que le dan premios, diríamos lo que somos mayores, pues vos sos todavía un muchacho joven, yo soy mayor, un chupetín topolín con sorpresa le han dado, no sé, un alfajor de premio, y él hace como si fuera un magnánimo de todos los tiempos, y este tipo de cuestiones son las que nos interesan, sobre todo, insisto, con lo que te decía en referencia a lo que nosotros vimos acá en esta pequeña ciudad de 80.000 habitantes, en donde muchas culturas pueden convivir. En el mundo podríamos convivir si no existieran otros intereses creados que lo que buscan es aislarnos, separarnos, negarnos, digamos, hacernos entender que Rusia es una mala palabra, cosa que nosotros no compartimos para nada.
Bueno, fíjate, tu ciudad es prácticamente igual a la mía, la ciudad de Pergamino en cuanto a habitantes, algo de 100, 110 mil tenemos, y creo que también nos debe dar un cierto orgullo en particular, no digo yo en lo personal, pero obtener este premio para nuestro país como argentino, como pergaminense, es algo que creo que es para todos. Creo que en ese sentido yo soy un poco un representante de toda nuestra sociedad que en líneas generales es abierta, es solidaria, no es racista, no es xenófoba. Entonces, a mí particularmente me da cierto orgullo porque creo que es un premio para nuestro país y máxime teniendo en cuenta que en la primera edición estuve nominado junto con la ex ministra de Relaciones Exteriores de Austria, con un representante de Canadá, un querido amigo, un matemático, Svetislav Stajanovic de Serbia, y este colega francés que ganó el premio, el único hispanohablante, y en esta última, o sea, en la siguiente edición, que es en la que soy premiado, también el único hispanohablante, el único latinoamericano y un argentino y un pergaminense. Entonces, creo que es un poco un reconocimiento a todos nosotros, ¿no? Creo que a lo que es nuestro país en general. Y te agradezco, la verdad, Marcelo, tu generosidad por darme este espacio para poder con mis compatriotas de Oberá, por internacionales, me están consultando de Negocios Televisión, que es un canal español prestigiosísimo, Sí, es sí, el sí. mejor en habla hispana sobre geopolítica, soy columnista de Telesur, de habla hispana, participo en medios de todo el mundo, bueno, de Rusia muchísimos, RIA Novosti, y de Argentina prácticamente son muy pocos los que me consultan. Eh, Tengo medios muy queridos que me consultan, pero digo, en proporción son muchísimo menos. Entonces siempre obviamente tenemos nuestro corazón argentino y siempre hablar para nuestro país es una satisfacción especial. Muchas cosas nos unen precisamente, Cristian. Además, sos pergaminense, nos une el básquet. Argentino de Pergamino y Oberá Tenis Club juegan en la Liga Nacional. Hemos visitado Pergamino, han Sí. venido a visitarnos aquí a Oberá. Así que este va a ser el primero de muchos encuentros, de muchas próximas charlas, porque necesitamos que estas voces se multipliquen. Y para nosotros es realmente un orgullo que un argentino pergaminense, en este caso, haya sido reconocido a nivel mundial con este premio y vale la pena que se conozca, así que los agradecidos realmente somos nosotros. Sabemos que tenés otros compromisos, muchas, pero muchas gracias. Algo que quieras decir, algo con lo cual quieras cerrar esta nota. No, simplemente agradecerte muchísimo una vez más, Marcelo, por esta posibilidad, mandarle un cariñoso abrazo a toda la gente de Oberá, a toda la gente de nuestro hermoso norte argentino, y que siempre como argentinos nunca perdamos, a pesar de los avatares políticos que desgraciadamente son algo endémico que tenemos, pero tenemos un pueblo muy sano, mentalmente muy sano, muy abierto, que no tiene... El otro día, justamente en el cierre de la charla que di en la hermosa Universidad Federal de los Urales en Ekaterimburgo, con estos colegas, preguntaba a un estudiante sobre el tema de el peligro para los turistas rusos en cuanto a la xenofobia en el exterior, ¿no? La rusofobia La puntualmente. rusofobia, sí, sí. Y, sí, y yo le decía que en nuestro país no hay rusofobia, y a pesar de que hay medios de comunicación que sabemos que trataron de incentivarla porque reciben, bueno, seguramente recibían, estaban entre los pagados por la USAID, pero no tenemos ese problema, no tenemos, yo decía, los rusos son bienvenidos como cualquier otro pueblo, no tenemos eso. Entonces que lo mantengamos, porque realmente es cuando uno ve lo que pasa en Europa, lo que pasa en otras sociedades que afortunadamente acá en Rusia son súper abiertos. Si me regalas 30 segundos más, Sí, te por supuesto. comento, Olga Petersen, que es la colega que hablaba que ahora vive en Moscú, pero que vivía en Alemania, fue diputada incluso alemana, y comentaba, ella estuvo en el Donbass como corresponsal, y cuando en Europa se prohibían exhibiciones de cultura y de arte ruso, de Tchaikovsky, de Pushkin, etcétera, de otros
personajes universales de la cultura, en el Donbass se estrenaba con motivo del aniversario del nacimiento de Johann Sebastian Bach, en la Filarmónica de Lugansk se ejecutaban piezas de este autor alemán. Fíjate qué diferencia, ¿no? Claro. Entonces, como argentinos tenemos también ese orgullo y mantengámoslo a toda costa. Muchísimas gracias, Cristian. Un gusto poder conversar con vos y te repito, vamos a volver a tomar este contacto en cualquier momento. A tu disposición siempre. Cuando quieras. Un gran abrazo, Marcelo, gracias. Muchísimas gracias. Desde Moscú, vía Meet, como recién